Muy bien, abran sus Biblias, por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, aunque voy a estar basando mi tema en el versículo 16, pero vamos para tomar la idea del contexto general. Vamos a leer los versículos 13 hasta el 17. Romanos capítulo 1, versículos 13 al 17. Nuestro tema en esta mañana, un evangelio lleno de gloria. Vamos a hablar hoy de la gloria del evangelio. Dice así la palabra del Señor. Dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje que nosotros acabamos de leer y sobre todo y más particularmente los versículos 16 y 17 han sido catalogados como la declaración más importante que jamás haya sido escrita. De hecho, alguien dijo que no hay otro texto en la literatura humana que sea más importante que lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ese texto es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio. Los versículos 16 y 17 de este capítulo 1 de Romanos son el corazón de toda la epístola. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo durante su estadía de 3 meses en la ciudad de Corinto, en su tercer viaje misionero. Pablo no había visitado a Roma todavía, pero él tenía planes de hacerlo camino a España, según él mismo declara, a principio del capítulo 1, y hasta ese momento Pablo no conocía Roma, y aquí en la epístola él les expresa su deseo de visitar la ciudad de Roma. Ahora bien, ¿por qué la urgencia de Pablo de ir a Roma? ¿Para qué? ¿Acaso Pablo quería ir a Roma para hacer un tour, ir de turista, con una cámara Canon y unos lentes oscuros y un sombrero para disfrutar esos lugares góticos de Roma, o ir al Coliseo romano y ver esas ruinas del Coliseo? ¿Por qué la urgencia de Pablo ir a Roma? Bueno, Pablo quería ir a Roma porque él quería dar a conocer el mensaje del evangelio. Esa era realmente su motivación. Ahora, una pregunta más profunda. ¿Y por qué ir a Roma a predicar el evangelio? Ok, Pablo, ya sabemos que tu deseo de ir a Roma era por dar a conocer el evangelio, pero ¿por qué ir a Roma específicamente? Bueno, el versículo 16 nos da la respuesta: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, hermano, Pablo sabía muy bien lo que significaría para él predicar el evangelio en Roma específicamente. Roma era una ciudad que representaba el poder mundial, la pompa mundana. Roma era reconocida por su perversión y por su crueldad. De hecho, Roma fue catalogada como la reina del mundo. Era la ciudad de las grandes carreteras. Por eso hay una expresión que dice: todos los caminos llevan a Roma. Por eso, porque Roma tenía muchas carreteras. Era famosa por sus carreteras, por sus grandes acueductos también. Tenía grandes templos, legisladores famosos, abogados, oradores. Pero también era una ciudad que tenía la gloria de haber parido gente bestiales como Nerón César. Los Césares vienen de Roma. Calígula, pero era famosa también por su pecado, por su perversidad. Entonces, ¿qué significaba para Pablo predicar el evangelio en una ciudad así? ¿Qué significaría para Pablo predicar el evangelio en Roma? Bueno, un evangelio, imagínense, que proclama que el hijo adoptivo de un carpintero, nacido en una pequeña aldea de un insignificante pueblo del oriente que andaba con 12 vulgares
y que para colmo murió clavado entre dos ladrones, es el Salvador de la humanidad. Ese era el mensaje de Pablo. ¿Qué era lo que Pablo iba a predicar en Roma? Bueno, un evangelio que proclamaba que el hijo adoptivo del carpintero que fue nacido de una virgen en esa pequeña aldea de un insignificante pueblo del Medio Oriente que andaba con 12 gente iletradas y que para colmo murió clavado entre dos ladrones, era el Salvador del mundo. ¿Cómo reaccionarían los romanos ante ese mensaje? Pablo se imaginaba la burla que eso causaría entre estos romanos. Para ellos, este sería el último chiste de moda. Vengan a ver, allí hay uno llamado Pablo que anda diciendo que un tal Jesús de Nazaret, un pobre carpintero, es el Hijo del Dios viviente y el Salvador de la humanidad. Vengan a oír esto. Este sería una burla en Roma, o sea, el último chiste de moda. De hecho, hermanos, fue precisamente por predicar ese mismo evangelio que Pablo fue encarcelado en Filipos, apedreado en Listra, expulsado de Tesalónica y de Berea, burlado en Atenas, tenido por loco en Corinto y como blasfemo en Jerusalén, por predicar ese mismo evangelio. Y resulta que ahora Pablo pensaba dirigirse a la misma capital de un imperio corrupto y pervertido. Pero Pablo, ven acá, ¿por qué tú ir a Roma si Roma es peor que los lugares donde ya te expulsaron, donde ya te tuvieron por loco, donde te tuvieron por blasfemo? Pablo, y ahora tú vas a Roma, que es más pervertida y más corrupta. Sí, Pablo pensaba dirigirse a la misma capital de ese imperio corrupto y pervertido. ¿Para qué? Para predicar el mismo evangelio. ¿Por qué? Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Ahí está la razón. Pablo tenía suficientes razones humanamente para sentir vergüenza. Pablo pudo avergonzarse y decir, no, espérate, porque yo he sido objeto de burla delante de esta gente. ¿Para qué voy yo a hacer el ridículo ahora en Roma, que es peor? Hermanos, Pablo tenía toda la razón del mundo para sentir vergüenza. Sin embargo, este hombre declara con el valor que lo caracterizaba que no solamente era una gloria y un privilegio proclamar el evangelio, sino también hasta sufrir burlas por causa de ese evangelio. Eso es lo que Pablo está declarando aquí. Yo sé que he tenido problemas en los lugares donde he ido, pero para mí es una gloria y un privilegio proclamar ese mismo evangelio y si es posible hasta sufrir por causa de él. ¿Saben por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Inclusive, hermanos, esa expresión que usa Pablo aquí gramaticalmente se conoce como litote. Es una figura gramatical que afirma lo contrario a lo que se niega. Es decir, cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, lo que él está diciendo es, yo me glorío en el evangelio. Yo me glorío en el evangelio. O cuando dice en el versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoréis, lo que él está diciendo es, al contrario, yo quiero que sepáis. O sea, afirma lo contrario de lo que se niega. Y Pablo dice, yo me glorío en el evangelio. Por eso, hermanos, llama mi atención. Quiero que veamos el versículo 13 y lo leamos otra vez. Algo que Pablo les aclara a los romanos. Miren esta aclaración. Dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, o sea, a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La pregunta es, ¿por qué aclararle a estos hermanos? Miren, hermanos, no ignoren que muchas veces yo me propuse ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué les aclara eso? Se los aclara para que ellos no fueran a pensar que Pablo tenía miedo de enfrentarse a Roma. Porque Roma no era fácil, hermanos. Era terrible y corrupta esa ciudad. Había persecución en Roma y era una potencia en ese tiempo. Lo más grande del mundo era Roma. Y ellos podrían pensar, cuidado si Pablo se metió en miedo de venir a Roma. Porque él sabe quiénes somos nosotros. Y dice Pablo, no, yo no he ido porque hasta ahora he sido estorbado. Pero óiganme muy bien, yo no me avergüenzo del evangelio. Para mí el evangelio es poder de Dios. Y es interesante que esa palabra poder, dinamus en griego, de donde viene la palabra dinamita en español. O sea, Pablo está diciendo, óiganme bien, romanos, el evangelio que yo predico es una bomba atómica. Cuídense ustedes, porque yo no tengo miedo.
Es un evangelio demasiado poderoso. Yo no puedo avergonzarme de eso. Avergüéncense ustedes. Avergüéncense de Roma. Pero yo no me voy a avergonzar del evangelio. Y noten, hermanos, lo que el apóstol Pablo no está diciendo en el versículo 16 otra vez. Noten lo que Pablo no está diciendo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está la primera razón por la que él iba a ir a Roma. Él no tenía miedo de los romanos, por perversos que fueran, porque es poder de Dios. Un mensaje explosivo, pero no para hacer daño, sino para hacer bien a la gente. Es poder de Dios. Noten, hermanos, lo que Pablo no está diciendo aquí. Él no está diciendo en este texto que el evangelio habla acerca del poder de Dios. Es más, ni siquiera está diciendo que es un mensaje basado en el poder de Dios. No, el evangelio es poder de Dios. Amén. No es que trata acerca del poder de Dios, que habla acerca del poder de Dios. El evangelio es, hermanos y amigos, es poder de Dios, dinamita de Dios. Es el evangelio en esencia. El evangelio es una potencia iluminadora, transformadora y cristocéntrica. ¿Por qué iluminadora? Bueno, porque como Pablo dijo en 2 Corintios 4:4, anótenlo ahí, 2 Corintios 4:4, anoten el formato, pero anótenlo, 2 Corintios 4:4, dice Pablo que Dios fue quien hizo resplandecer en nuestros corazones el evangelio de Cristo para iluminación del Espíritu. Nos iluminó, nos abrió los ojos un día. El evangelio es una potencia iluminadora, es una potencia transformadora. ¿Por qué? Porque solo el evangelio es capaz de transformar la vida del hombre más perverso. Amén. Solo el evangelio. Y es una potencia cristocéntrica porque está basada en una persona, Jesucristo. Por eso dice Pablo a los Corintios, vamos allá. En 1 Corintios 1:24 dice Pablo que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa declaración es poderosa. Pablo sabía esto por experiencia propia, porque ese poder de Dios fue el que obró en su propia vida para convertirlo en un apóstol, habiendo sido él un fiero perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un perseguidor de los cristianos. O sea, Pablo está hablando no por experiencia ajena. Él había experimentado ese poder salvífico en su propia vida. Porque ustedes saben, hermanos, que hubo una época en que Pablo aborrecía con todas las fuerzas de su corazón el nombre de Jesús. Pablo odiaba a Jesús. Es más, su misión era destruir el cristianismo. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Era un blasfemo, él mismo lo dice en su testimonio en 1 Timoteo 1 y en Hechos capítulo 26. Pablo era un agresor. Odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia, perseguía al pueblo del Señor. Pero el poder del evangelio lo transformó a tal punto que ese Jesús que antes aborrecía se convirtió en la pasión de su vida, hermanos. De tal manera que a los filipenses en el capítulo 3 le dijo: yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Un hombre que ahora ama lo que antes aborrecía. Perseguía al mismo Jesús al perseguir a su iglesia, y ahora dice Pablo: yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ese Jesús que antes aborrecía se convirtió en la pasión de su vida. Pablo respiraba a Cristo por los poros y ahora va donde los romanos y le dicen: yo voy donde ustedes. Ahora mismo tengo estorbo, pero voy a ir y voy a seguir esforzándome por ir. ¿Saben por qué? Porque a mí no me da vergüenza predicar este mensaje que yo amo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque sabía por experiencia propia el poder de ese evangelio para transformar realmente la vida de un hombre, aunque otros por causa de su ceguera espiritual lo menospreciaran. Unos lo menosprecian, pero dice Pablo: no, yo no me avergüenzo. El evangelio, definitivamente en la cultura greco-romana, era una locura, hermanos. Era una locura. Para los griegos, una tontería. Para los judíos, escándalo. Y para los creyentes, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el evangelio. Lo que unos desprecian, otros lo apreciamos. Por eso dice Pablo aquí, vamos allá a 1 Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura, idiotez. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes es locura? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Otra vez, dinamos de Dios, dinamita de Dios, explosivo de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y en el versículo 21 de ese mismo texto de 1 Corintios 1, ¿qué dice? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Saben por qué? Por la locura de la predicación. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana, hermanos. Por la locura de la predicación. Para el mundo es una locura. ¿Y por qué el mundo ve como una tontería el evangelio? Porque ellos son tontos. Tan sencillo como eso. Porque en un mundo de locos el cuerdo es loco. ¿Usted no sabía eso? Hay una leyenda que dice que en un pueblo había un pozo que volvía loca a la gente si tomaban las aguas. Todo el mundo tomó esas aguas, menos el rey. ¿Y sabe lo que decía el pueblo? El rey está loco. El rey está loco. Porque obviamente el rey era normal, porque no había tomado de las aguas. Luego el rey tomó esa misma agua, se volvió loco y dijeron, oh, volvió el rey a la normalidad. Así es este mundo. Dios nos ha vuelto normales en un mundo, hermanos, enloquecido. ¿Por qué? Porque en un mundo de locos, el que es cuerdo es el loco. Es más, yo tengo una definición bien rara de lo que es ser cristiano. ¿Usted sabe lo que es ser cristiano? Ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. No es menos de ahí. Ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. En un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Un mundo donde los enfermos son los doctores y las tinieblas son las que alumbran. Qué mundo más raro, ¿eh? Qué raro está ese mundo. O sea, estamos como esa leyenda. El cuerdo es el loco. Dice Isaías 5, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Por eso se avergüenzan del evangelio, pero no se avergüenza la gente de lo que sí debe causarle vergüenza. Esa es una de las grandes contradicciones del hombre sin Cristo. Ellos no se avergüenzan de su pecado, ni de sus adulterios, ni de su estilo de vida, ni de sus borracheras, ni de sus perversidades, pero se avergüenzan de que lo vean metido en una iglesia oyendo la palabra de Dios. Ahí sí les da vergüenza. Les da vergüenza y les aterra arrepentirse de sus pecados, romper y declararle el divorcio a su vida de pecado. Eso sí les avergüenza, porque se avergüenzan de Jesucristo. Se avergüenzan de Jesucristo. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, cuando yo era nuevo creyente, imagínense ustedes, un nuevo creyente en celo. Yo salí con una persona, de hecho el nombre nunca se me olvidó, Johnny se llamaba él. Yo tenía meses en el evangelio y salimos juntos de la iglesia donde yo me convertí. Y cuando bajamos, ¿verdad?, en el vehículo del transporte público, yo paso por donde él vivía, que era un peatonal. Él anda con su Biblia, una Biblia pequeña. Y cuando él se va, que nos despedimos, Johnny, pues mira, mucho gusto, qué bueno, sigue ahí, para adelante, persevera. El muchacho hace esto, coge la Biblia y se la mete aquí. Digo, Johnny, ¿qué tú estás haciendo? No, lo que pasa es que me la guardo, me la escondo la Biblia porque se van a burlar de mí en el callejón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo no puedo avergonzarme del evangelio. O el individuo en Santiago que dijo, yo voy a la iglesia con una sola condición, si me apagan las luces, o si me dejan entrar con una máscara. Parece que se va a meter a luchador, ¿será? A ponerse una máscara. Porque no quiero que me vean metido en una iglesia evangélica. Ahora está de moda ser cristiano. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero en los 80 y en los 70 era un escándalo. En las casas católicas, el que se metía evangélico lo desheredaban y lo sacaban de la casa. Aquí tú no puedes ser evangélico, los evangélicos son locos. Siempre los han tenido como una espécime rara los evangélicos. Y dice Pablo, no, yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es potencia de Dios para salvación. Pero no solo eso, Pablo no se avergonzaba del evangelio por una segunda razón. Por el alcance universal del evangelio. El alcance universal del evangelio. Versículo 16 de Romanos 1, otra vez. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y aclara, al judío primeramente y también al griego. Lo voy a explicar brevemente. La oferta del evangelio es para todo el mundo.
para todos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos necesitan lo que el Evangelio ofrece, todos, sin acepción de personas. No importa si tú eres rico, si tú eres pobre, no importa si eres famoso, si eres desconocido, no hay una sola persona en todo el planeta que no necesite el Evangelio. Y noten que Pablo se ocupa aquí de englobar a toda la raza humana, porque dice, es para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree, sin distinción alguna. Y luego añade, al judío primeramente, y también al griego. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Bueno, esa es una de las nomenclaturas que usaban los judíos para referirse en aquellos días a toda la raza humana. El que no era judío era gentil, o griego, o bárbaro, que es la traducción más original ahí. O sea, al judío primeramente y al bárbaro. Al que no era judío era bárbaro. Ellos englobaban la humanidad en dos grupos. Los judíos, el pueblo exclusivo de Dios, y todo el que no es judío, que era bárbaro. Así que por un lado estaban los judíos, aquellos que recibieron originalmente las promesas de un Mesías, y luego estaban todos los demás a quienes los judíos llamaban griegos o gentiles. De manera que Pablo está dejando muy claro en este texto que existe una sola oferta de salvación para todo el mundo. Hermanos y amigos, escuchen esto bien. No hay un salvador para los judíos y otro para los griegos. No hay un salvador para los chinos y otro para los hindúes y otro para los americanos y otro para los dominicanos. No, el mismo salvador es el que todos necesitan. Amén. Todo, el dominicano, el chino, el hindú, el africano, todos necesitan al mismo salvador. Es el mismo salvador para todos. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, no dos mediadores, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Es el único mediador. La buena noticia es que ese Salvador está disponible para todo aquel que cree. Amén. Para todo aquel que cree. Por eso yo creo que en un sentido el Evangelio es exclusivo, hermanos. ¿Sabían eso? El Evangelio es exclusivo. ¿Por qué? Porque proclama salvación únicamente en Cristo, solo en Él, en nadie más. Mira, el que se va a salvar, si una persona se va a salvar, no es a través de Mahoma, ni de Krishna, ni de Lao Tse, ni de Confucio, ni de Buda. Es a través de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, no una verdad entre muchas. Note, no una verdad entre muchas. Mahatma Gandhi, líder hindú, decía que hay tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. No hay tres verdades, existe una sola y se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad, no una verdad entre muchas, la verdad y la vida. Es exclusivo Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo. Así que el Evangelio en un sentido es exclusivo, pero al mismo tiempo es universal. ¿Por qué? Porque está disponible para cualquiera que deposite su fe únicamente en Él. Es para todo aquel que cree, sin acepción de personas. Es para un estafador como Zaqueo el publicano. Es para un blasfemo y perseguidor como Pablo. Es para un moralista como Nicodemo, que no le hace mal a nadie. Es para todos. Siempre y cuando reconozcas y te arrepientas de tu pecado y confíes únicamente en Cristo para salvación. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿a quiénes se extiende el Evangelio? El texto dice, a todo aquel que cree. No importa si eres judío, si eres bárbaro, si eres griego, no importa. Así que por las razones que hemos visto hasta aquí, es que los creyentes no debemos avergonzarnos del Evangelio. Miren, hermanos, estudiando este tema, yo pensé que esta declaración de Pablo nos confronta a nosotros los creyentes. De hecho, esta declaración de Pablo es una reprensión para muchos que se llaman cristianos, para muchos que profesan la fe. Oh, mi hermano, no te avergüences del Evangelio, porque no hay otro mensaje en el mundo que sea capaz de hacer lo que el Evangelio puede hacer. No te avergüences.
No te avergüences del Evangelio, mi hermano, porque no hay un ser humano en todo el planeta que no esté necesitado de esa salvación que el Evangelio ofrece únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. No te avergüences de ese mensaje. Predica el Evangelio, mi hermano, porque este Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y Jesucristo sigue siendo un poderoso Salvador para llamar a los hombres por medio del Evangelio. No importa el mal testimonio, o sí nos importa en un sentido el mal testimonio que algunos dan. Para desacreditar el Evangelio no dejará de ser poder de Dios para salvación. Y cuidado, hermano, cuidado. Miren por qué yo digo que esta es una reprensión silenciosa para nosotros. Cuidado si nunca hablas de Cristo con otros. ¿Sabes por qué? Porque si nunca hablas de Cristo con otros, posiblemente sea porque te avergüences de Él. Cuidado, hermano. Cuidado con el temor a los hombres. No testifican, no hablan, se avergüenzan del Evangelio. Hablan de política, hablan de pelota, hablan de lo que sea, menos de Cristo con el amigo. Si tú no le hablas a otros de Cristo, es porque muy probablemente te estés avergonzando de Cristo. Cuidado con eso. Yo no tengo derecho a decir que creo en Cristo si me avergüenzo de confesarlo abiertamente ante los hombres, no solo con mis labios, sino también con mis acciones. Porque yo debo predicar el Evangelio con mis acciones, no simplemente verbalizando y declarando con mi boca. Es como un chino que dijo una vez, yo nunca he oído el Evangelio, pero lo he visto en esa mujer. Él había visto el Evangelio. Los impíos no creerán en el Evangelio que oigan de ti hasta que no crean en el Evangelio que vean en ti. Ellos tienen que ver, porque nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Pablo no solamente declaraba y proclamaba un mensaje, Pablo vivía lo que predicaba. Y si muchos se fanatizan detrás de los políticos y se rompen la garganta voceando atrás de ellos, ¿cómo yo no lo voy a hacer por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y se fanatizan por un hombre mortal, un gusano del polvo. Y no lo voy a hacer yo por mi Señor. No solamente que no me avergüenzo del Evangelio, es que me glorío en el Evangelio y de ser evangélico. Por eso a ti que estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego de corazón, no te vayas de este lugar despreciando el extraordinario regalo de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Mira lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si rechazamos una salvación tan grande. Y dice Cristo en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire, hay personas inconversas, yo lo sé, que saben en el fondo que el Evangelio es verdad, pero comienzan a dar razones. No, mire, pastor, yo no me convierto porque yo no estoy convencido todavía, yo prefiero seguir oyendo el Evangelio. Mire, con sinceridad, sentado ahí en el asiento donde usted está, honestamente, sea honesto con usted mismo y pregúntate, ¿acaso no habrá algo de miedo a una entrega a Jesucristo? Porque tú sabes que cuando tú eres fiel como creyente, tú te despojas de cierta dignidad social. ¿Acaso no habrá algo de miedo por eso? ¿O no habrá algo de miedo porque al ser fiel a Cristo nos desligamos de ciertos grupos y de ciertos hábitos? ¿No habrá algo de miedo porque siendo fiel a Cristo rompemos con ciertas cosas que a Dios no le agradan? ¿Y tú no quieres declararle el divorcio a tu vida de pecado? Porque tú amas demasiado tu vicio y tu pecado. ¿No habrá algo de miedo en ese sentido? ¿No habrá miedo al rechazo por ser diferentes a los demás? ¿Eso es cobardía? ¿Sabes algo, mi amigo? Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que te voy a poner en pantalla. Ahí dice que la razón por la que muchos se condenarán al final de los tiempos es porque son unos cobardes. Mira lo que dice el texto. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes encabezan esa lista de los que se van a condenar en el infierno? Los cobardes. A los primeros que mencionan son los cobardes. ¿Viste quiénes son los que encabezan la lista ahí? Los cobardes. Sencillamente no se atreven a seguir el bien, no se atreven a enfrentar la burla y el abandono de sus amigos, porque prefieren 1000 veces enfrentar a Dios en aquel día que a sus amigos hoy. Preferir enfrentar a Dios en el día del juicio para no enfrentar a tus amigos hoy. Mi amigo, de verdad que ese es un mal negocio. Eso es peor que cambiar espejitos por oro. Escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. ¿Tú sabes por qué? Por lo que dice Cristo en Mateo 10:28. Mira lo que dice Cristo. Escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Dice Cristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese que tú tienes que tenerle temor. Por eso, mi amigo, en esta mañana, escoge muy bien a quién es que tú le vas a temer. No te avergüences, mi amigo, de que los demás vean que tú quieres ir al cielo. ¿O te da vergüenza que los demás vean que tú quieres ir al cielo, que tú te quieres salvar, que tú no te quieres perder? ¿Te da vergüenza eso? Pero eso es una locura. No te avergüences de eso. Eso es una deshonra. Eso es una falta de sensatez. Avergonzarte de que los demás vean que tú te quieres salvar. Me gusta algo que dijo el coronel Gardiner. Él solía decir, yo le tengo temor a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más. Yo le tengo temor a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más. No todo el mundo tiene el coraje de nadar en contra de la corriente, hermanos. No todo el mundo tiene ese coraje de nadar en contra de la corriente. Y cuando alguien decide hacerlo, está enfrentando en silencio a todos los cobardes que no se atreven. Eso pasa muchas veces con los jóvenes, aún con jóvenes cristianos. Tienen temor a nadar en contra de la corriente. Sin embargo, cuando alguien decide hacer eso, está enfrentando en silencio a todos los cobardes que no se atreven a hacerlo. Atrévete a hacer como el salmón, a nadar en contra de la corriente. Yo creo que si hay algo que revienta a muchos de los hombres y mujeres cobardes, es ver a aquellos tener el coraje de hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Porque es por falta de pantalones que muchos se van a condenar en el infierno, según Apocalipsis 21:8. El verdadero hombre, el verdadero valiente es aquel que tiene pantalones como para decir, le declaro el divorcio a mi vida de pecado y abrazo el evangelio de Cristo y no me avergüenzo de ese evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso revienta a muchos de los hombres y mujeres cobardes. Ver a otros tener el coraje de hacer lo que ellos por cobardía no se atreven a hacer. Así que ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Ven a Cristo ya, porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que cree antes de que sea demasiado tarde. Para que no te pase como Aníbal, el dolor del emperador romano, Aníbal precisamente, un emperador romano llamado Aníbal. Cuando pudo tomar a Roma no quiso y cuando quiso no pudo. Usted puede hoy, pero no quiere. Mañana querrá y quizá no va a poder. El mañana es la puerta cerrada que ha dejado a mucha gente fuera del reino de Dios. El mañana no existe. No te jactes del día de mañana, Proverbios 27:1. Tú no sabes qué dará de sí el día. Oh, que Dios te abra los ojos y que puedas ver en esta mañana la gloria, la belleza, la majestad, la hermosura de nuestro bendito, precioso, majestuoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esa es nuestra oración en esta mañana.